Hola amigos de la carretera. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos donde tienes que decidir si vas a ser testigo silencioso o si vas a hacer lo correcto. Esto me pasó hace 4 meses en un truck stop cerca de Laredo, Texas, cuando vi a 2 americanos humillar a una mexicana de la manera más cruel que pueden imaginar. Lo que presencié ese día me llenó de una rabia que no había sentido en años, pero también me enseñó algo sobre el valor, la dignidad y lo que significa realmente defender a nuestra gente cuando está siendo atacada solo por ser quien es. Me llamo Diego, pero en la carretera me conocen como el Defensor del Norte. Tengo 59 años y llevo 26 años recorriendo estas rutas que conectan México con Estados Unidos. Manejo un Peterbilt 379 del 2017 que bauticé el Orgullo Nacional, porque en todos estos años he aprendido que llevar la bandera de México en el corazón es lo más importante que puede hacer un camionero. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre quedarse callados o defender lo que es correcto, sabiendo que esa decisión puede cambiar todo? Yo tuve que hacer esa elección, y desde ese día entendí que a veces el honor vale más que la tranquilidad. Si esta historia llega hasta tu corazón, compártela con otros hermanos de la carretera, suscríbete al canal para más relatos que defienden nuestra dignidad, y dale me gusta para que sepas que el orgullo mexicano sigue vivo en cada kilómetro que recorremos. Era un miércoles por la tarde, como las 4 de la tarde, cuando llegué al truck stop Lone Star Travel Center en las afueras de Laredo. Había estado manejando desde San Antonio con una carga de productos electrónicos que tenía que entregar en Nuevo Laredo al día siguiente. El calor de agosto era sofocante, y mi Peterbilt necesitaba combustible después de las 5 horas de manejo continuo. El lugar estaba lleno de tráileres de todos los tamaños y colores. Camioneros americanos, mexicanos y algunos canadienses se movían entre las bombas de diésel, cargando combustible y revisando sus unidades. El aire olía a diésel quemado, a comida frita de la tienda y a ese polvo que siempre flota en estos lugares fronterizos. Estacioné mi camión en una de las islas de combustible y bajé para empezar a cargar. El calor me pegó en la cara como una bofetada, y el pavimento irradiaba ondas que distorsionaban la vista. Era uno de esos días donde hasta respirar se siente pesado, donde el metal de los camiones quema si lo tocas sin guantes. Mientras llenaba el tanque, noté que en la isla de al lado había una mujer mexicana, de unos 40 años, que también estaba cargando combustible. Manejaba un pick-up usado, medio maltratado, pero limpio. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y vestía jeans y una camiseta sencilla. Se veía como una trabajadora honesta, de esas que luchan todos los días para salir adelante. Lo que me llamó la atención fue que 2 hombres americanos, tipos grandes y corpulentos, se habían acercado a ella y le estaban hablando de manera agresiva. Tenían esa actitud prepotente que he visto muchas veces en la frontera, esa forma de pararse y de mirar que dice aquí mando yo. Al principio pensé que tal vez era algún problema normal, un malentendido o algo así. Pero cuando me acerqué un poco más para escuchar, me di cuenta de que la situación era mucho peor de lo que parecía. Los 2 tipos le estaban gritando cosas horribles, acusándola de venir a robar trabajos, diciéndole que se regresara a su país. Uno de ellos, un tipo calvo con brazos tatuados y una playera que decía America First, le gritaba que la gente como ella no tenía derecho a estar ahí. El otro, más alto y con una gorra de béisbol roja, se sumaba a los insultos con palabras llenas de odio que me dolían hasta a mí escucharlas. La mujer trataba de explicarles algo en un inglés básico, pero ellos no la dejaban hablar. La interrumpían, se reían de su acento, y cada vez se acercaban más a ella de manera intimidante. Pude ver el miedo en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban mientras trataba de seguir poniendo gasolina a su pick-up. Yo me quedé ahí parado, viendo esa escena, y algo dentro de mí empezó a hervir como agua en el fuego. Verán, hermanos del volante, en mis 26 años manejando por estas fronteras he visto mucho racismo, mucha discriminación contra nuestra gente. Pero siempre había logrado controlarme, mantenerme al margen, porque sabía que meterme en problemas podía costarme mi trabajo o algo peor. Mi padre, que en paz descanse, me crió en Monterrey con mucho orgullo por nuestras raíces. Me decía que nunca dejara que nadie me hiciera sentir menos por ser mexicano, que somos gente trabajadora, honesta, y que valemos tanto como cualquiera. Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón como hierro candente. Pero también me había enseñado a ser prudente. Me decía que escogiera bien mis batallas, que no todas las injusticias se pueden pelear, y que a veces es mejor retirarse para pelear otro día. Durante años había seguido ese consejo, había visto cosas que me dolían pero me había quedado callado por prudencia. Sin embargo, esa tarde en Laredo, viendo a esa mujer siendo humillada por el simple crimen de ser mexicana, las palabras de mi padre resonaron de manera diferente en mi cabeza.
Me di cuenta de que había llegado el momento de escoger mi batalla, y que ésta valía la pena pelearla. Los dos americanos seguían acosando a la mujer. Uno de ellos le arrebató la manguera de gasolina de las manos, gritándole que no pertenecía ahí, que esa era su gasolinera y su país. El otro empezó a tomarle fotos con su teléfono, riéndose y diciéndole que iba a reportarla con inmigración. La mujer empezó a llorar, pero trató de mantener la dignidad. Les decía que era ciudadana americana, que tenía papeles, que trabajaba ahí legalmente. Pero los tipos se burlaron aún más, usando esa palabra horrible que tanto duele escuchar, esa palabra que usan para deshumanizar a nuestra gente. Esa palabra me cayó como una patada en el estómago. Era la gota que derramó el vaso. En ese momento supe que no podía quedarme callado, que tenía que intervenir aunque me costara caro. Mi padre me había enseñado que hay momentos en la vida donde tienes que ponerte de pie, y este era uno de esos momentos. Me acerqué caminando despacio pero firme hacia donde estaban. Mi corazón latía fuerte, pero mis pasos eran seguros. Sabía que lo que iba a hacer podía meterme en problemas, pero también sabía que no podía vivir conmigo mismo si no defendía a esa paisana. Les pregunté en inglés si había algún problema ahí, con voz calmada pero firme. Los dos tipos se voltearon a verme, midiendo mi tamaño y mi actitud. Yo no soy el hombre más grande del mundo, pero mis 59 años en la carretera me han dado una presencia que hace que la gente piense dos veces antes de meterse conmigo. ¿Y ustedes, compañeros del asfalto, alguna vez han sentido que tenían que tomar una decisión que sabían que iba a cambiar todo? Porque en ese momento, parado en ese truck stop de Texas, supe que mi vida ya no iba a ser la misma después de lo que estaba a punto de hacer. Los dos americanos me miraron de arriba abajo, como evaluando si yo iba a ser un problema o no. El calvo, que parecía ser el más agresivo de los dos, me contestó con tono burlón, diciéndome que no había problema, que solo le estaban diciendo a esa ilegal que se regresara de donde había venido. Sus palabras me llegaron como fuego líquido por las venas. Les dije que esa señora no le estaba haciendo nada malo a nadie, que estaba cargando gasolina igual que ellos y igual que yo, y que no había razón para molestarla. La mujer me miró con una mezcla de agradecimiento y preocupación, como si me estuviera advirtiendo que no me metiera en problemas por su causa. El tipo de la gorra roja se acercó más a mí y me dijo con desprecio que no me metiera donde no me llamaban, que eso no me concernía. Pero yo ya había tomado mi decisión, ya había cruzado la línea, y no iba a retroceder ahora. Le contesté cambiando al español para que la mujer entendiera que la estaba defendiendo. Le dije que sí me concernía, que esa señora era mi paisana, y que nadie la iba a humillar mientras yo estuviera ahí. Mis palabras resonaron en el aire caliente del truck stop como una declaración de guerra. El calvo se rió con burla, diciéndole a su compañero que teníamos un héroe mexicano, preguntándome qué iba a hacer al respecto. Pero yo no me dejé intimidar. Los años en la carretera me habían enseñado que la mayoría de los abusivos son cobardes cuando se enfrentan a alguien que no se deja. Les dije que lo que iba a hacer era quedarme ahí hasta que esa señora terminara de cargar su gasolina y se fuera en paz. Y que si ellos tenían algún problema con eso, podíamos solucionarlo como hombres. Mi voz era tranquila, pero había una firmeza en ella que hizo que los dos tipos intercambiaran miradas. La mujer me susurró en español que no me metiera en problemas por ella, que esos hombres estaban locos y que podían lastimarme. Sus palabras me conmovieron porque a pesar de estar siendo atacada, se preocupaba por mi seguridad. Le dije que no se preocupara, que nadie la iba a lastimar, que terminara de cargar su gasolina tranquila. Después me dirigí a los dos americanos preguntándoles que si eran tan valientes como pretendían ser, porque no se metían con alguien de su tamaño en lugar de acosar a una mujer sola. Esas palabras fueron como echarle gasolina al fuego. El calvo se puso rojo de la rabia y dio un paso hacia mí, diciéndome que si quería problemas me los iba a dar. Su mano se movió hacia algo que tenía en la bolsa trasera de su pantalón, y por un segundo pensé que las cosas se iban a poner muy feas. Pero en ese momento pasó algo inesperado. Otros camioneros que habían estado observando la situación empezaron a acercarse. No todos eran mexicanos, había americanos también, pero todos parecían estar del lado de lo que era correcto. Un tipo negro, grande como una montaña, se paró junto a mí. Les preguntó si había problemas ahí. Detrás de él venían dos camioneros más, uno blanco y uno que parecía ser de origen hispano. De repente, los dos racistas se dieron cuenta de que ya no era una pelea de 2 contra 1. La llegada de los otros camioneros cambió completamente la dinámica de la situación. El ambiente se puso tenso, pero ahora la tensión estaba del lado de los dos racistas, que se dieron cuenta de que habían perdido la ventaja numérica.
El camionero negro, que se presentó como James, me miró con respeto. Me dijo que había visto lo que estaba pasando, que esa señora no estaba molestando a nadie, que esos dos tipos simplemente estaban siendo unos desgraciados. Sus palabras me dieron una sensación de alivio y también de orgullo, porque me di cuenta de que hacer lo correcto había inspirado a otros a hacer lo mismo. El camionero hispano, que resultó ser de origen puertorriqueño y se llamaba Rafael, se dirigió a la mujer en español preguntándole si estaba bien, si la habían lastimado. La mujer negó con la cabeza, pero pude ver que todavía estaba temblando por la experiencia. Los dos racistas empezaron a retroceder, dándose cuenta de que la situación ya no estaba bajo su control. El calvo murmuró que esto no se iba a quedar así, pero su voz ya no tenía la misma agresividad de antes. El miedo se había apoderado de él, y era claro que no quería enfrentarse a 5 hombres al mismo tiempo. Les dije con firmeza que si se iba a quedar así, y que más les valía que siguiera así, que si los volvía a ver molestando a alguien, no iban a tener tanta suerte. James asintió con la cabeza, mostrando que él también estaba dispuesto a respaldar mis palabras. Los dos tipos se fueron caminando hacia su pick-up, mascullando maldiciones en voz baja pero sin atreverse a decir nada más en voz alta. Los vimos alejarse, y cuando finalmente se subieron a su camioneta y se fueron, todos suspiramos con alivio. La mujer me dijo con lágrimas en los ojos que muchas gracias por defenderla, que no sabía qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Le dije que no me agradeciera nada, que cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Pero sabía que eso no era cierto. En mis 26 años en las carreteras, había visto muchas situaciones similares donde la gente prefería quedarse callada para evitar problemas. James me dio una palmada en el hombro y me dijo que había hecho lo correcto, que se necesitaba valor para enfrentar a abusivos como esos. Rafael también me felicitó, y me di cuenta de que había ganado el respeto de estos hombres de una manera que no se puede comprar con dinero. La mujer me contó que se llamaba María Elena, que había emigrado de Michoacán 15 años atrás y que ahora era ciudadana americana. Trabajaba limpiando oficinas y casas, y había venido al truck stop porque era el lugar más barato para cargar gasolina antes de su turno de la noche. Me confesó con tristeza que esto le pasaba seguido, que había gente que la veía y automáticamente pensaba que no pertenecía ahí, aunque tuviera todos sus papeles en regla. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón, que el racismo era algo que nuestra gente enfrentaba todos los días. Y ahí me di cuenta, muchachos, de que defender a esa mujer no había sido solo un acto de valor, sino un recordatorio de por qué es importante nunca olvidar de dónde venimos y por qué tenemos que cuidarnos unos a otros cuando estamos lejos de casa. Después de que los dos racistas se fueron, nos quedamos ahí platicando un rato mientras María Elena terminaba de cargar su gasolina. Me contó más de su historia, y cada detalle me hacía admirar más su fortaleza y su determinación. Había llegado a Estados Unidos con solo 18 años, sin saber inglés y con apenas unos $1 en la bolsa. Me explicó mientras limpiaba las lágrimas de sus ojos que los primeros años fueron muy duros. Trabajaba 18 horas al día, limpiando oficinas en la noche y cuidando niños en el día. Dormía en el sofá de una prima que vivía en un apartamento con 8 personas más. Su historia era como la de miles de paisanos que buscan una vida mejor al norte. Me contó que había logrado sacar sus papeles, que había aprendido inglés básico, y que ahora tenía su propio apartamento pequeño donde vivía con su hija de 15 años. Me dijo con orgullo que su niña había nacido ahí, que era completamente americana, pero que ella le enseñaba español y le contaba de México para que no olvidara sus raíces. Cuando le pregunté por su esposo, María Elena bajó la mirada. Me contó que se había regresado a México hace 5 años, que no pudo aguantar la presión, el racismo, la soledad, que decidió que era mejor estar pobre en su tierra que ser tratado como animal ahí. Sus palabras me dolieron porque sabía de muchos casos similares. James, el camionero negro que me había ayudado, se quedó escuchando nuestra conversación con interés. Nos dijo que entendía más español del que hablaba, que su abuela era de Puerto Rico. Se dirigió a María Elena para decirle que lamentaba que tuviera que lidiar con gente ignorante como esos dos desgraciados. Rafael, el puertorriqueño, también compartió su experiencia. Me dijo que llevaba 12 años manejando por esas carreteras, y que había visto todo tipo de racismo. No solo contra mexicanos, sino contra negros, contra puertorriqueños, contra cualquiera que fuera diferente. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre lo extendido que estaba el problema. Pero también me dijo algo esperanzador, que por cada desgraciado como esos dos, había 10 personas buenas que solo querían llevarse bien y hacer su trabajo en paz. Tenía razón, y eso me daba esperanza para el futuro.
María Elena me pidió mi número de teléfono. Me dijo que quería mantener contacto conmigo, que era la primera vez en mucho tiempo que alguien la defendía así, que quería que supiera que nunca me iba a olvidar. Le di mi número y también le pedí el suyo. Le dije que si alguna vez necesitaba ayuda, o si alguien la volvía a molestar, me llamara inmediatamente. Que no importaba dónde estuviera, que iba a encontrar la manera de ayudarla. No eran palabras vacías, realmente lo sentía en el corazón. Cuando finalmente nos despedimos, María Elena me abrazó con la fuerza de alguien que había encontrado un hermano en territorio enemigo. Me dijo que Dios me bendijera, que yo le había devuelto la fe en que todavía había gente buena en el mundo. James y Rafael también se despidieron de mí con respeto y admiración. James me dijo que si alguna vez necesitaba respaldo otra vez, ya sabía dónde encontrarlos. Que los camioneros tenían que mantenerse unidos, especialmente cuando se trataba de hacer lo correcto. Cuando finalmente me subí a mi Peterbilt para continuar mi viaje, me sentía diferente. No solo por lo que había pasado, sino por lo que había aprendido sobre mí mismo y sobre la importancia de defender lo que es correcto. Esa noche manejé hasta Nuevo Laredo con la mente llena de pensamientos sobre lo que había pasado. Cada kilómetro me hacía reflexionar más profundamente sobre el incidente del truck stop. No era solo que había defendido a una paisana, era que había descubierto algo sobre mí mismo que no sabía que existía. Cuando crucé el puente internacional de vuelta a México, sentí algo diferente. Era como si hubiera regresado no solo como Diego el camionero, sino como alguien que había defendido el honor de nuestra gente en territorio extranjero. Los oficiales de migración mexicana me saludaron como siempre, pero yo me sentía distinto. Entregué mi carga en Nuevo Laredo sin problemas, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de María Elena siendo humillada por esos dos racistas. Me quedé pensando en todas las veces que yo había presenciado situaciones similares y me había quedado callado, y me di cuenta de que había perdido oportunidades importantes de hacer lo correcto. Al día siguiente, cuando regresé a Monterrey para cargar mi siguiente flete, llamé a mi hermano Raúl para contarle lo que había pasado. Raúl trabaja en una fábrica y siempre ha sido más conservador que yo, más cuidadoso de no meterse en problemas. Cuando le conté la historia, me dijo que si estaba loco, que me daba cuenta de que pude haber terminado en la cárcel o algo peor. Me dijo que esos gringos estaban locos, especialmente en Texas. Su reacción no me sorprendió, pero sí me decepcionó un poco. Le pregunté qué hubiera pasado si esa mujer fuera su esposa o su hija, si se quedaría callado mientras la humillaban solo por ser mexicana. Mi pregunta lo hizo reflexionar, y después de un momento de silencio, me dijo que tenía razón, que había hecho lo correcto. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era María Elena. Me dijo con voz emocionada que quería contarme algo increíble que había pasado. Me contó que había hablado con su supervisor en el trabajo sobre lo que había ocurrido en el truck stop. Me explicó que su jefe se llamaba Robert, y que cuando le contó lo que yo había hecho por ella, se emocionó mucho. Me dijo que él también era hijo de inmigrantes, que sus abuelos habían venido de Irlanda, y que él entendía lo que se sentía ser discriminado. La historia me causó curiosidad. María Elena me contó que su jefe Robert quería conocerme, que le había dicho que gente como yo era lo que hacía grande a Estados Unidos. Me dijo que quería invitarme a cenar cuando regresara por Laredo, que quería agradecerme personalmente por defender a uno de sus empleados. Le pregunté confundido si ella trabajaba para él. María Elena se rió y me explicó que sí, que resultaba que trabajaba limpiando las oficinas de la empresa de transporte más grande de Laredo. Que Robert era el gerente general, y que decía que empleados como ella eran el corazón de su compañía. Esa información me sorprendió gratamente. Sin saberlo, había defendido a alguien que trabajaba para una empresa importante de la industria del transporte. Pero más que eso, me daba gusto saber que María Elena tenía un jefe que la valoraba y la respetaba. Y ahí me quedé pensando, carnales, ¿cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia o su trabajo, sin darnos cuenta de que todos tenemos dignidad y valor, sin importar lo que hagamos para ganarnos la vida? 2 semanas después tuve que regresar a Laredo con otra carga. Esta vez era maquinaria industrial que tenía que entregar en San Antonio. Cuando pasé por el mismo truck stop donde había pasado el incidente, no pude evitar sentir una mezcla de orgullo y nerviosismo. Me pregunté si me toparía con los mismos racistas o con alguna situación similar. Cargué combustible sin problemas, pero mientras pagaba en la tienda, el empleado, un joven americano, me reconoció. Me preguntó si yo no era el camionero mexicano que se había enfrentado a esos dos racistas hacía unas semanas. Su pregunta me sorprendió porque no esperaba que el incidente fuera conocido por más gente. El muchacho me explicó que la palabra se había corrido,
que esos dos desgraciados habían estado molestando a gente ahí durante meses, y que nadie había tenido las agallas de enfrentarlos hasta que yo lo hice. Me contó que después del incidente, el gerente del truckstop les había prohibido la entrada a los dos racistas. Me dijo que habían tratado de regresar unos días después, pero que su gerente les había dicho que ya no eran bienvenidos ahí. Que ese era un lugar para choferes profesionales, no para gente que acosara a otros. Esa noticia me llenó de satisfacción. Esa misma tarde, como había prometido, fui a buscar a María Elena a su trabajo. La empresa de Robert estaba en un complejo industrial moderno, muy diferente a lo que me había imaginado. Cuando llegué a la recepción y dije que venía a ver a Robert Thompson, la recepcionista me trató con mucho respeto. Robert resultó ser un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con cabello canoso y una sonrisa genuina. Cuando me vio llegar, se levantó de su escritorio y me recibió con un apretón de manos firme. Me dijo en español con acento americano que era un honor conocerme. Me dijo que María Elena le había contado todo lo que yo había hecho por ella, que como empleador y como ser humano, quería agradecerme por defender a una de las mejores trabajadoras que tenía. Sus palabras me sorprendieron por su sinceridad. Robert me invitó a sentarme en su oficina y me ofreció café. Me dijo que su empresa empleaba a más de 200 personas, y que al menos la mitad eran inmigrantes de diferentes países. Mexicanos, salvadoreños, hondureños, algunos del Medio Oriente. Me contó que consideraba que la diversidad era una fortaleza, no una debilidad. Me explicó que su abuelo había venido de Irlanda sin nada más que la ropa que traía puesta. Que había enfrentado la misma discriminación que enfrentan los inmigrantes hoy en día. Que la gente lo llamaba irlandés borracho y sucio, que decían que estaba robando trabajos de americanos de verdad. Sus palabras me hicieron entender que el racismo no era algo nuevo en Estados Unidos. Robert me contó que María Elena era una de sus empleadas más confiables. Me dijo que llevaba 8 años limpiando sus oficinas, que nunca había faltado un día, nunca se había quejado, siempre hacía trabajo excelente. Que era más confiable que la mitad de los gerentes que había contratado. Era claro que realmente valoraba su trabajo. Me dijo que por eso lo que yo había hecho significaba tanto, que no solo había defendido a una extraña, sino que había defendido a una buena persona que merecía respeto. Me preguntó sobre mi trabajo como camionero, sobre las rutas que manejaba, y mostró genuino interés en mi experiencia. Durante nuestra conversación, Robert mencionó algo que me sorprendió. Me dijo que siempre estaban buscando choferes confiables, contratistas independientes que pudieran manejar rutas transfronterizas. Que alguien con mi integridad y experiencia sería valioso para su operación. Su oferta me tomó completamente por sorpresa. Me aclaró que no estaba tratando de robarme de mi trabajo actual, pero que si alguna vez me interesaba discutir oportunidades, su puerta siempre estaría abierta. Me dio su tarjeta personal y me dijo que lo pensara. Esa noche, Robert nos invitó a María Elena y a mí a cenar en un restaurante mexicano de Laredo. Durante la cena, conocí más de la historia de María Elena y de su hija Diana. Me contó con orgullo que su niña quería estudiar medicina, que estaba en el cuadro de honor de su escuela y ya había recibido una beca parcial para la universidad. Me dijo que Diana quería ayudar a la gente, que quería ser doctora para la comunidad latina, para ayudar a gente como nosotros que a veces no recibe buena atención médica. Sus palabras me llenaron de esperanza para el futuro. Robert escuchaba nuestras conversaciones con interés genuino. Nos dijo que eso era lo que le encantaba de esa comunidad, gente que trabajaba duro, que tenía sueños, que quería hacer las cosas mejor para la siguiente generación. Era claro que entendía el valor de la comunidad inmigrante. Al final de la cena, Robert insistió en pagar la cuenta. Me dijo que esa era su manera de decir gracias, no solo a mí, sino a los dos por ser ejemplos de lo que hace grande a Estados Unidos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Esa noche, después de la cena, María Elena me acompañó hasta mi Peterbilt. Caminamos en silencio por el estacionamiento del restaurante, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El aire nocturno de Laredo era más fresco que durante el día, y se podían escuchar los sonidos de la ciudad fronteriza que nunca duerme. Finalmente me dijo que quería que supiera que lo que yo había hecho le había cambiado la vida. Sus palabras me sorprendieron porque no entendía cómo un incidente de unos minutos podía tener tanto impacto. Le pregunté cómo era eso. María Elena me explicó que durante años había estado viviendo con miedo, sintiendo que no pertenecía, que era una ciudadana de segunda clase. Me confesó que cada vez que salía de su casa, tenía miedo de encontrarse con gente como esos dos hombres. Que vivía escondida, tratando de no llamar la atención. Me dijo que cuando yo la defendí, se dio cuenta de que no estaba sola,
que había gente buena que estaba dispuesta a hacer lo correcto. Me contó que desde el incidente había empezado a caminar con más confianza, a hablar más fuerte en el trabajo, a defender a otros cuando veía injusticias. Me dijo con una sonrisa que incluso su hija Diana había notado el cambio, que le había preguntado qué le había pasado, porque se veía más fuerte. Que cuando le contó mi historia, había llorado de orgullo. Sus palabras me tocaron el corazón de una manera que no esperaba. María Elena me contó que había empezado a tomar clases de inglés avanzado en el Community College. Me explicó que quería mejorar su inglés para poder ayudar a otros inmigrantes, que quería ser voluntaria en una organización que ayudaba a familias recién llegadas. 3 semanas después del incidente, algo inesperado pasó. James, el camionero negro que me había ayudado, me llamó para contarme que los dos racistas habían vuelto a causar problemas. Esta vez se habían metido con una muchacha negra en Houston, pero su novio no había sido tan paciente como yo. Me contó que había habido una pelea, que la policía había llegado, y que durante la investigación había salido a la luz un patrón de comportamiento racista. Resultaba que habían estado acosando a minorías por todo Texas. La policía quería hablar conmigo para construir un caso contra ellos. María Elena ya había dado su declaración, y mi testimonio podría ser crucial. Aunque la idea de testificar en una corte americana me ponía nervioso, sabía que era lo correcto. El detective Rodríguez me llamó directamente. Era de origen hispano y me explicó en español que los dos racistas tenían un historial de incidentes similares. Me dijo que lo que hacía diferente este caso era que tenían múltiples testigos dispuestos a hablar, que mi acción había inspirado a otros. Una semana después estaba en Houston dando mi testimonio. Duró 2 horas, durante las cuales relaté exactamente lo que había pasado en el truck stop. El fiscal me agradeció, diciéndome que testigos como yo eran la razón por la cual podían pelear efectivamente los crímenes de odio. 2 meses después recibí la noticia que esperaba. Brad Williams y Mike Thompson habían sido declarados culpables de crímenes de odio. Iban a prisión por 3 años y tendrían que pagar restitución a sus víctimas. Más importante aún, el caso había enviado un mensaje a otros grupos de odio en el área. María Elena me llamó llorando de alegría. Por fin se había hecho justicia. Me contó que después de que salió la noticia, varias personas la contactaron para decirle que ellos también habían sido atacados por los mismos hombres. Mi valor para defenderla había inspirado a otros a hablar. Una organización de derechos civiles la invitó a hablar en eventos comunitarios. Me dijo con emoción que todo había empezado porque yo tuve el valor de intervenir, que una sola acción correcta había creado una cadena de cambios positivos. 3 días después, Robert me llamó con una propuesta que me dejó sin palabras. Quería que trabajara con ellos de manera permanente, manejando sus operaciones transfronterizas. La oferta incluía salario fijo, beneficios de salud y mejor pago. Llamé a mi hermano Raúl para pedirle consejo. Me dijo que todo eso había empezado porque hice lo correcto, que a veces la vida nos recompensa cuando actuamos con honor. También hablé con mis hijos, que me dieron su apoyo completo. Acepté la oferta de Robert. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de cambios, vendí mi casa en Monterrey, arreglé mis papeles de residencia, y me mudé a Laredo. Mi Peterbilt la vendí a un compañero de confianza. El primer día de trabajo fue emotivo. Robert me presentó como el hombre que defendía lo correcto, y vi el respeto inmediato en los ojos de mis compañeros, muchos de ellos inmigrantes que entendían el significado de lo que había hecho. María Elena organizó una celebración en mi honor. Diana, una joven extraordinaria de 15 años, me dijo que quería estudiar medicina para ayudar a gente como yo había ayudado a su mamá. Sus palabras me llenaron de satisfacción indescriptible. En mi nuevo trabajo, me convertí en un puente valioso entre las operaciones mexicanas y americanas. Cuando veía discriminación, intervenía con la confianza que había ganado. Un día defendí a un trabajador salvadoreño de un supervisor abusivo, recordándome a María Elena aquel día. Robert notó mi trabajo y me felicitó, diciéndome que yo entendía que tratar a la gente con dignidad era buen negocio. 3 meses después, María Elena recibió una promoción a supervisora, con aumento significativo de salario. Y muchachos, ¿se han dado cuenta de que cuando defendemos a otros, también nos defendemos a nosotros mismos? Porque al ayudar a María Elena a encontrar su dignidad, yo también encontré un propósito nuevo en mi vida. Han pasado 4 meses desde aquel día en el truck stop, y mi vida cambió completamente. María Elena y Diana se han convertido en mi familia americana. Diana ganó una beca completa para estudiar premedicina, quiere abrir una clínica para familias inmigrantes. Robert me dio más responsabilidades, ahora manejo el programa de diversidad e inclusión.
He mantenido contacto con James y Rafael, hablamos en eventos de camioneros sobre defender a compañeros discriminados. El caso se convirtió en precedente importante en Texas, usado en entrenamientos policiales. Pero lo más importante es lo que aprendí sobre mí mismo, que tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. La semana pasada, en el mismo truck stop donde todo empezó, defendí a otro joven hispano de un cliente agresivo. Me di cuenta de que el círculo se había completado, defender lo correcto no es algo que haces una vez, sino una forma de vivir. Esa noche recibí un mensaje de Diana: Señor Diego, empecé la universidad hoy. Mi primera clase fue sobre ética en medicina. Pensé en usted y en cómo me mostró lo que significa hacer lo correcto. Gracias por ser mi héroe. Ahora entiendo que no se trata de escoger cuándo pelear, sino de estar siempre listo para defender lo que es correcto, sin importar las consecuencias. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que defender a alguien que estaba siendo discriminado. Y suscríbete al canal para más historias de valor y dignidad, porque todos necesitamos recordar que cuando uno de nosotros es atacado, todos somos atacados, y cuando uno de nosotros se levanta, todos nos levantamos.